Estadístico. Graba esto en este programa. Bien, la auditoría actual concentra mucho el trabajo financiero en la era de Antonio Noboa y luego de José Francisco Ceballos, pero no te lo podría asegurar porque yo no tengo la auditoría última. Yo lo que tengo es la auditoría que respalda toda la actividad financiera del club hasta el último día de mi administración, pero comenzando desde la administración del expresidente Eduardo Maruri. Y en todo caso... Pero entonces por algo lo dijo Romero, pues Pocho, por algo lo dijo Romero y te refirió a ti y diciendo más o menos un valor. Ya, pero es que en donde se equivoca Romero es en dar referencia en mi administración. O sea, mi administración es la administración de 6 meses, ¿no? Y ahí sí está absolutamente equivocado, porque yo te voy a demostrar que mi administración corta, pero muy transparente, no generó un solo dólar de deuda para Barcelona. Pero comencemos primero con el reflejo general de lo que fue el estado financiero de Barcelona hasta mediados del 2011. Barcelona debía hasta mediados del 2011 $20.187.230. Tú tienes eso en la fotografía ya donde te he enviado con datos, con números. Ahí tú tienes $20.187.230. ¿Y de qué surgen estos valores, estos $20.187.230? Ahí Barcelona tiene en sobregiro bancario 148.309, que seguramente fue un sobregiro que de entrada hicieron los Noboa, porque yo realmente nunca hice un solo sobregiro en Barcelona. Y en todo caso... Pocho, perdóname que te vuelva a interrumpir, para que el oyente la tenga clara. Te la pregunto sin directa. ¿Con cuánto encontraste en caja el día que asumiste como presidente? 2.800, no pasaba $3.000. Eso es todo lo que yo tenía disponible. Y no tenía tampoco dinero a la vista. O sea, no había publicidad por cobrar, no había taquilla, no había nada. O sea, lo que había era armar un equipo y preparar una noche amarilla para tener una primera taquilla, por ejemplo. Ya, y la frase célebre que dijo su secretario en ese entonces en el Hotel Hilton Colón, hoy presidente Liga Pro Miguel Ángel Or, él era su secretario. Era y recuerdo que la primera fue que me tomó posesión. Claro, le tomó posesión y le dijo a usted, señor presidente, no tenemos ni para las aguas. ¿Esa frase es célebre o no, don Alfonso? Es que no había ni para las aguas, mi querido Carlos Víctor. Por eso es que hubo que buscar, alguna vez yo dije en algún programa tuyo, dinero bajo las piedras. Y después entre esas frases, pues ahí uno de los primeros ingresos fue cuando logramos vender la parte trasera de las pantalonetas. Ya tú sabes la frase que se manejó en tus programas también en esa época, porque así había que ir consiguiendo dinero, porque realmente Barcelona pues estaba en soletas absolutas. Pero tenía esta deuda, o tenía buena parte de esta deuda, $20.187.230. Y las deudas ya consolidadas. Entraste y encontraste caja 2.500. ¿Te fuiste? ¿Cuánto dejaste caja? Y más o menos lo mismo, Carlos Víctor, más o menos lo mismo, pero cubriendo toda la operación prácticamente del primer semestre. Pero además con una situación que fue tremendamente grave para mí, en ese caso porque yo era el que asumía la administración, que fue el motivo por el cual dejaron votado el club, porque ya el club era inmanejable totalmente desde lo económico. Ya se había cobrado los derechos de televisión del año 2011, entonces yo entré con cero de derechos de televisión, que tú sabes que es una de las principales fuentes de financiamiento de un club a inicios de temporada, y tampoco pude contar con el dinero proveniente de la camiseta. O sea, en este caso el principal auspiciante era Pilsener de la camiseta, porque había un compromiso con el Banco de Machala, un fideicomiso, que el aporte del 2011 pues tenía que ir directamente al Banco del Pichincha para pagar una deuda que Barcelona tenía con el banco. Entonces, de ahí no me quedaba más que conseguir dinero de publicidades así, de vender una manga, vender una cosa por aquí, vender otra cosa por allá y esperar ya las primeras taquillas. No tenía, por eso te decía, no tenía ni siquiera dinero a la vista, sino por el contrario, pues ver la manera de generar dinero. Entonces, mira, Barcelona tenía $11.517.934, Carlos Víctor. 11 millones cuentas y documentos por pagar. En $934 en cuentas y documentos por pagar. Por ejemplo, uno de ellos es Interagua, por ahí te voy a mandar la foto.
en la medida en que vayamos avanzando con la entrevista, yo vaya encontrando para que tú vayas viendo. Por ejemplo, con Interagua había 3 millones de dólares en deuda, solamente con Interagua. Entonces, a mí me llamaba la atención, ¿cómo puede haber tanta deuda con Interagua por el agua? O sea, el agua la usan para camerinos, para regar canchas, algo en la oficina administrativa, pues no para 3 millones y pico, pero había esa deuda con Interagua, había deudas con jugadores del pasado, obviamente, que se les tenía que pagar, de sueldos, de primas, de indemnizaciones, etcétera, y sumaban este monto enorme de 11.517.934 dólares. De ahí, cuentas por pagar con compañías relacionadas, 115.330 dólares. Retenciones por pagar, esto es importante, fíjate tú, Barcelona tenía una deuda con el fisco de 3.366.097 dólares. 3.366.097 dólares solamente de SRI, o sea, de retenciones que no se habían pagado a través de muchísimos años. Por esta costumbre que se puso muy de práctica en el fútbol, Carlos Víctor, de que tú cerrabas con un jugador y entonces el jugador te decía, ok, arreglo, pero libre de impuestos. Entonces, no solo Barcelona, los clubes, con tal de contratar al jugador, de asegurar la contratación, pues obviamente pues asumía el impuesto que tenía que pagar el jugador. Y al final de cuentas esos impuestos tampoco se pagaban, porque siempre la plata quedaba corta, se gastaba o se la utilizaba en el pago de jugadores, etcétera, etcétera, y no se cumplía en este caso, con el servicio de rentas internas. Por eso en la auditoría salió de que había esta deuda de 3.366.097 de retenciones por pagar. De ahí, obligaciones a corto plazo había de 4.095.355 dólares. La mayoría de ellas obligaciones ya de sentencias determinadas por la FIFA o determinadas por los juzgados laborales, de indemnizaciones de una serie de jugadores que le llovían y le siguen lloviendo a Barcelona constantemente por indemnizaciones. Entonces, y obligaciones por pagar, o sea, deudas con diferentes entidades y todo, tú las puedes ver ahí, que sumaban prácticamente 1 millón de dólares. Entonces, de esta manera, ahí te estoy mostrando números, Barcelona sumaba 20.187.230 dólares. Por supuesto, pues tú estás viendo incluso los rubros que no tienen nada que ver con una administración de 6 meses, pues SRI, sentencias de jugadores pasados, agua, etcétera. Entonces, ahí hay una primera evidencia de que está totalmente equivocado Isidro cuando señala eso. Pero lo más importante, Carlos Víctor, cuando yo digo que yo, al menos en mi administración, a Barcelona yo no le generé... Pocho, perdona que te interrumpo, porque vienen mis compañeros para hacerte preguntas, que tienen algunas inquietudes con ella, viene Joaquín a preguntarte. Yo te hago esta rapidito y viene de inmediato Joaquín. Me la respondes rápido, por cuestión tiempo. Claro. ¿Has hablado con Romero sobre este tema? ¿Por esta aclaración que estás haciendo aquí públicamente? Sí, nos escribimos, no importa quién tomó la iniciativa, pues nos escribimos el sábado pasado, de noche, una vez que yo le respondí en una publicación en El Universo, en la página web, y él ahí me comentó de que había recibido una información periodística. Me reservo cuál es la fuente, él sí me la dijo, me reservo la fuente de esa información periodística, en que incluso esa información periodística lo involucraba a Rollero. Por eso es que Isidro también en la entrevista en Caravana, no sale eso en Diario El Universo, pero sí en la entrevista en Caravana, en el programa de Gerardo, también lo azota, usemos ese término, a Galo Rollero, que en paz descanse, con 5 millones, cuando Rollero era un hombre muy austero, pues todos lo conocíamos a Rollero. Rollero no generó 5 millones en deuda, pero también lo mencionó ahí, e incluso en la entrevista en Caravana él habla de que Maruri generó 10, Rollero 5, Har 5, entonces ahí están los 20 que debía Barcelona hasta el 2011, poniéndolo a Rollero como que lo sustituyó a Maruri. Por eso digo, en la entrevista que yo le hice, que yo le di al Universo, en la aclaración que sale en El Universo, le digo que tiene que conversar Rina para refrescar la memoria, porque él debe de recordar que Rollero no reemplazó a Maruri, sino que Rollero más bien lo reemplazó a él cuando decidió dejar el equipo en el 2006. Pero bueno, ya es palabras más, palabras menos. La idea no es tener ningún tipo de confrontación con Isidro, sino más bien lo que le interesa a la gente es que se aclare esta situación. Pero yo lo que te quería decir, Carlos Víctor, antes de seguir contestando las otras preguntas de tus compañeros,
Mira, ha pasado el tiempo. Yo siempre digo que tu primer gran aliado son los documentos, pues tu segundo gran aliado son los documentos, es el tiempo. Ha pasado el tiempo y tú ves que durante todo este tiempo ningún jugador que yo contraté, extranjeros o nacionales, demandó a Barcelona. O sea, yo contraté, por ejemplo, Oyola, Encina, Zamudio como presidente de la Comisión de Fútbol, luego como presidente del club lo contraté a Teixeira y lo contraté a Parangoni. A los 3 primeros les fue muy bien, a los 2 últimos les fue muy mal. Y en ninguno algunos fueron renovados, y bueno, no hubo necesidad. A los que les fue mal tampoco demandaron. ¿Por qué? Porque se les hizo incluso una cláusula de rescisión a todos, a los que jugaron bien y a los que al final les fue mal, se les puso una cláusula de rescisión de que al 6º mes de ejercicio del contrato, si es que el rendimiento no era óptimo, el club podía tomar la decisión unilateral de separarlo y darle una pequeñísima indemnización de un mes de sueldo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Oyola, de Encina y de Zamudio no hubo necesidad de aplicar esa cláusula porque en el caso de Oyola hasta ahorita sigue en Barcelona, Zamudio se retiró del fútbol en Barcelona, Encina por propia voluntad decidió regresarse a Argentina, pero en el caso de Marangoni, en el caso de Teixeira, que sí hubo la necesidad de separarlos, no los separé yo, lo separó el directorio que me sucedió, le aplicaron una cláusula, creo que le dieron $5,000, $10,000 y se fueron y no hubo problema. Mira que no hubo ningún tipo de demanda, o sea, no generé ninguna demanda de jugadores, no generé demanda de cuerpo técnico, porque a pesar de que tomé la decisión del tema Insúa se fue pagado prácticamente hasta el último, no hasta el último día, pero hasta el penúltimo mes se fue pagado, todo, se llegó a un acuerdo con él de cancelarle 3 meses de haberes y se retiró del club sin hacer ningún tipo de demanda. Nosotros no hicimos nunca ningún crédito bancario con ningún banco, entonces no le quedamos debiendo plata a ningún banco, no le quedamos debiendo plata a ningún chulquero, no le quedé debiendo plata ni siquiera, mi querido Carlos Víctor, a los caseros de los domicilios de los jugadores extranjeros, que es más, hasta me pidieron que no me vaya porque los tenía al día. Sí se quedó con un pequeño gasto operacional de mes y medio, que no se le pudo pagar a los jugadores. Ya el último mes y medio el equipo andaba mal, hasta aquí ya andaban muy mal y encima hubo una para por la Copa América en esa época de Argentina 2011, entonces obviamente pues no hubo ningún tipo de ingreso y ya le quedé debiendo mes y medio, pero eso ni siquiera eso se le puede cargar a una deuda de mi periodo porque yo no ejercí el año completo. Entonces tú sabes que un déficit se puede producir, una cosa es el déficit y otra cosa es la deuda. La deuda es cuando se consolida, una cosa que no tienes cómo recuperarla sino pagarla. El déficit es que hoy quedaste en blanco por una situación, pues el mes siguiente tienes producción y pues puedes cubrir. Entonces, los déficits operativos los tiene Barcelona, los tienen las empresas, los tiene todo el mundo. Pero deuda en sí, o sea, compromiso, obligación de pago hacia futuro que haya tenido Barcelona generada en mi administración, no hay un solo dólar. Y no es que lo digo yo, y no es que lo he demostrado con papeles en su momento, sino que el tiempo lo ha dicho. Ustedes ven que a Barcelona lo han cercado por el lado de Zárate, por el lado de Benito Floro, por el lado de una serie de jugadores de todas las nacionalidades habidas y por haber, pero hasta el momento ha habido una sola demanda de un solo jugador, de un solo director técnico, de un casero, de un chulquero, de un banco, de nadie que haya generado algún tipo de demanda a causa de alguna gestión en nuestra administración. Dele, Joaquín, por favor. Perfecto, señora Jara, un gusto. Gracias, Joaquín, igual. Con usted. La verdad que nadie puede discutir que en su administración usted puso una página web, hizo público un montón de cosas y eso es indiscutible. Ya saltarán las auditorías y todo quedará más claro. La verdad que usted ha salido a defenderse un montón de veces y llegó a un punto en que se molestó y golpeó la mesa. Pero yo sí quería preguntarle, siendo de la presidencia de la Comisión de Fútbol, ¿cómo se manejaba el presupuesto? ¿Cómo le decían a usted en la época de Maruri, se puede o no se puede? Porque mire, después de Floro, usted trae a 3 jugadores, pero Floro estaba pidiendo y llegó a un acuerdo de que se le pague la deuda en 3 meses siguientes. Yo sé que eso depende del presidente que estaba en ese momento, pero usted siendo presidente de Comisión de Fútbol, ¿cómo va a negociar si no había recursos? ¿Cómo se manejó en esa época ese tema, Alfonso? Ya, gracias Joaquín, en primer lugar, incluso por recordar algo que yo lo he pedido a gritos desde que dejé Barcelona, y que si se hubiese cumplido con eso que yo he pedido y que yo hice, que es lo más importante, quizás muchos dolores de cabeza se hubiesen ahorrado, tanto los Novoa como el propio Pepe Pancho Ceballos, y todo estuviera mucho más claro y transparente. Yo puse eso, el flujo de ingresos y egresos, que no hay otra cosa que hacer que eso. Tú lo pones en la página web, la plata que entra, por qué razón entra,
pago de tal publicidad, taquilla tal, etcétera, etcétera, y así mismo los egresos. Se egresa por el partido contra tal equipo, viajes, contratación, pago de sueldos. Tampoco hay que detallar con lujo de detalles, los sueldos también hasta cierto punto tienen que ser reservados, nadie tiene por qué ventilar los sueldos de nadie, pero tú sí puedes poner en un general sueldos mes de mayo $400,000, por ejemplo, que pones ahí, o sea, que la gente sepa, y de esa manera te manejas con transparencia y además no caes en ninguna tentación, porque como sabes que estás reportando semanalmente los ingresos, más allá de la honestidad que debemos de tener las personas, hasta es como un cierre de candado, como un cierre de puerta a cualquier tentación, porque en el momento en que alguien le tienta la mano de meterla en un lugar prohibido, como quien dice, también sabe de que como eso se está publicando, después para justificar aquello va a tener que maquillar, y cualquier maquillaje es un delito penal, porque se estaría generando un uso doloso de documento privado en este caso. Entonces, es importante para aquellos siempre publicar el flujo de ingresos y egresos. Yo siempre lo he recomendado, pero no lo han querido hacer, pues, y bueno, ahí sí ya la situación ya escapa de mi control. Pero en razón de tu pregunta, Joaquín, cuando yo entré la primera vez a Barcelona dentro del periodo de Eduardo Maruri, que me invitaron a ser presidente de la Comisión de Fútbol, con un Barcelona que estaba penúltimo en la tabla de posiciones, ya se había acabado prácticamente la primera etapa y la segunda etapa eran de un par de hexagonales, o sea, era un sistema de campeonato horrible. Y era muy complicado porque Barcelona estaba comprometido con la pérdida de la categoría. Yo le acepté la designación a Eduardo, y en la primera reunión de directorio fui muy claro y les dije, a ver, señores, aquí en Barcelona salva su categoría únicamente de una manera: contratando 3 jugadores y acertando en las 3 contrataciones. Ya no se puede seguir contratando jugadores que vengan y fracasen. Ahí les dije, yo no voy a aceptar que el técnico me imponga jugadores, yo no voy a aceptar que el empresario o los empresarios de los entrenadores impongan jugadores. Si vamos a contratar a estos 3 jugadores, como tenemos margen de error 0 para contratar jugadores, yo me voy a ir a los países de donde van a venir estos jugadores, voy a preguntarle hasta a los taxistas qué tal juegan estos jugadores que pudiéramos contratar, voy a hacer un estudio exhaustivo de las estadísticas de cada uno de los jugadores que pretendamos contratar, voy a revisar videos, y en lo posible, si me voy de viaje al sitio en donde vamos a contratar a estos jugadores, aunque sea verlos en un partido o verlos en un entrenamiento. Y si ustedes me aceptan estas condiciones, yo me meto, y si no, pues simplemente me retiro en este mismo momento, y no ha pasado nada. Me aceptó el directorio, digamos que ese catálogo de procedimiento, me lo aceptó. Muy bien, compré mi pasaje, ni siquiera se lo pedí a Barcelona, compré mi pasaje y me fui a Argentina. Barcelona sí pagó pues el pasaje del Pavo Noriega, que era gerente deportivo en esa época, o director deportivo, y nos fuimos con el Pavo Noriega, y cumplimos estrictamente el protocolo. Yo me acuerdo que el técnico Job, que ya había sido contratado, me pidió que contrate a Bardal, no es Barrales, que era un tanque, un centro delantero grandote. Ni bien saludé con Job la primera vez, y lo primero que me dijo es Barrales, el número 9. Ya no me dio buena espina eso de Barrales, que ni nos sentábamos a conversar 5 minutos y ya me estaba hablando de Barrales. Yo le dije, tranquilo, profesor Job, ya viajaré yo a Argentina y averiguaré de Barrales. Y me acuerdo que fui tan exigente en esto. Yo ya había contratado la Encina, bajo todo ese protocolo que ya les comenté, y me faltaba el centro delantero. Y yo quería Barrales. Entonces dije, yo no me voy a dejar convencer así nomás de Barrales. No me gustaban los números de Barrales, no me gustaban los antecedentes de Barrales. Yo le dije, ¿sabe qué, Pavo Noriega? Y ustedes pueden preguntarle al Pavito, cuando le entrevisten al Pavito, ojalá se acuerden de esto y pregúntenle en esta anécdota al Pavito. Le dije, Pavito, vámonos al entrenamiento de Banfield. En esa época estaba jugando en Banfield este jugador Barrales. Vámonos al entrenamiento de Banfield. Y nos fuimos al entrenamiento de Banfield. Me presenté ante el profesor Falcioni, que era el técnico de Banfield. Le dije, profesor, mire, yo soy presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona. Mucho gusto. Entonces ahí le hice acuerdo. Como yo soy historiador también y he sido periodista y todo, le dije, profesor, ¿se acuerda? Usted estuvo en el 87 en la Copa Libertadores, nos ganó en Guayaquil, nos ganó en Cali. Sí, claro. Entablé alguna relación con el profesor Falcioni, y ahí le dije, mire, profesor, nosotros venimos a ver a este jugador Barrales. ¿Qué opinión tiene de Barrales? No me comentó mal de Barrales, porque obviamente era su jugador, pero tampoco me comentó maravillas.
Entonces ya ahí ya tuve otra percepción de que no era tan interesante la posible contratación de este jugador Barrales. Y le dije, profesor, ¿usted cree que es posible, aunque sea ver una práctica de 15 minutos de fútbol para verlo desenvolver en la cancha? Y Falcioni tuvo un detalle muy generoso con nosotros. Me dijo, mira, hoy día no tenemos planeado fútbol, pues yo les voy a hacer fútbol, voy a hacer 20 minutos de fútbol para que ustedes lo vean a Barrales. Y tuvo esa gentileza el profesor Falcioni, puso a hacer al equipo fútbol, el equipo A con el equipo B, lo puso a Barrales en el equipo B. Y yo le dije al Pavo Noriega, a ver Pavo, tú que has sido defensa, párate atrás del arco donde ataca Barrales para que veas los movimientos de Barrales. Y yo me quedo acá como periodista que siempre fui en su momento, yo me quedo por la raya lateral en visión de periodista para ver los movimientos de Barrales. Y lo vimos a Barrales, vimos sus movimientos, vimos su contacto con la pelota y no nos llamó para nada la atención. De todas maneras yo me acerqué donde el Pavo Noriega y le dije, Pavo, tu opinión de Barrales. Y el Pavo Noriega me dijo, mira, yo ya llevo un año de retirado, yo ahorita me paro en la cancha y Barrales no me pasa una. O sea, ahí ya me dijo todo el Pavo Noriega, coincidió con mi criterio y desechamos a Barrales, que era una casi imposición del entrenador. Y ahí fue que decidimos contratar a Zamudio. Yo dije, no, aquí en Argentina ya no encontré un centrodelantero ideal. Me llegó la información de que Zamudio estaba quedando libre, Zamudio tenía una gran trayectoria, tenía grandes antecedentes, hubo la posibilidad de gestionar su incorporación a Barcelona y lo traes a Zamudio. ¿Barcelona salva la categoría en dónde? Barcelona salva la categoría en Ambato con gol de José Luis Perlaza. Pero ¿quién hizo el primer gol? El gol del empate. Zamudio. Zamudio hizo goles claves que le permitieron a Barcelona acumular puntos para no perder la categoría en el 2009. O sea, fue un acierto haber traído a Zamudio, fue un acierto haber traído a Oyola al punto que todavía sigue en el equipo, fue un acierto haber traído a Encina. Y gracias a ese protocolo y gracias a esas decisiones Barcelona no perdió la categoría y luego esos jugadores perduraron y hasta el día de hoy uno de ellos todavía incluso es hasta el capitán del equipo. Eso es lo que te tengo que decir, Joaquín. Sí. Ocho, ¿cómo le va? Buenas tardes, le saluda José Los Sánchez. Por Hola, cuestión José. de tiempo, porque viene Ramoncito también, una pregunta que de pronto puede ser con una respuesta corta. No sé si usted lo ha llamado a Carlos Alejandro Alfaro Moreno luego de estas declaraciones que se dieron por parte del ingeniero Isidro Romero, como para aclararle al actual presidente de Barcelona su posición y quizás de pronto incluso hasta para ponerse a las órdenes como un expresidente y socio activo del Barcelona. Bueno, yo con el Beto Alfaro tengo una muy buena relación desde que llegó a Guayaquil en el año 94. O sea, él sabe que yo siempre apoyo a Barcelona en todo lo que pueda apoyar y en todo lo que me pidan que apoye, pero para este tema no necesito conversar con él porque, vuelvo a señalar, ha sido un desliz el comentario de Isidro Romero y aparte que ha sido un desliz, lo ha hecho públicamente y yo ya he contestado públicamente en los medios en donde ha cometido este desliz Isidro. Y vuelvo a repetir, Isidro no es que es una mala persona y ha sido un excelente, un histórico dirigente del Barcelona, pero por ahí, para mi criterio, él fue mal informado y en base a eso, pues ha dado este comentario. Pero yo me remito siempre a las pruebas y sobre todo me remito pues al hecho de que el tiempo me ha dado la razón en el sentido de que ustedes no han visto ninguna deuda generada. Por ahí alguien podría decir, bueno, aclara un poco una vez más el tema de Serviski, que esa sí fue un tema que al final de cuentas Barcelona se ha visto obligado a desembolsar cerca de $1,5 millones de dólares. Pero yo he sido muy claro en eso. Serviski dentro de mi administración fue un ingreso, no fue una deuda. O sea, Serviski firmó un contrato con Barcelona de uso de imagen, por aquello adelantó $750,000 y adicionalmente debía de seguir aportando de acuerdo a los ingresos por el uso de esa marca. Pero lamentablemente el principal de Serviski, que es Pepe Herrera, participó en las elecciones para la presidencia de Barcelona del 2011, con quienes al final ganaron las elecciones, que fueron los hermanos Noboa. Quedó una rencilla de esa campaña electoral y los hermanos Noboa decidieron dar por terminado unilateralmente ese contrato. Y no solamente que lo dieron terminado unilateralmente, sino que no reemplazaron ese contrato, porque se justifica que tú des por terminado un contrato que te está generando ingresos o que te ha generado ingresos. Tú lo des por terminado, entre comillas se justifica, porque para mí la seriedad de la firma y de la palabra es única. Pero digamos, si es que por la misma razón
tuvieras un sustituto que te dice, sabes que te voy a pagar más y de lo que te voy a pagar, págale lo que ya ellos te adelantaron y nos quedamos por acá. Pero el problema fue de que rescindieron ese contrato sin tener nada que lo sustituya. Entonces, no solamente que dejó de ser un ingreso para el Barcelona, sino que eso que había sido un ingreso se convirtió en una deuda. Pero ese ya no es mi problema, pues ese fue un problema que se suscitó varios meses después de mi salida en la administración del Barcelona. Y así por el estilo. Entonces, realmente, vuelvo a repetir, Barcelona en mi administración no generó un solo dólar de deuda. Y no solamente que no generó un solo dólar de deuda, sino que impedí de que se produzcan deudas muy graves, como por ejemplo la de Teleamazonas, que a propósito también aprovecho para solidarizarme con Teleamazonas por el acto terrorista del que fue víctima hace un par de días atrás, un par de madrugadas atrás. Teleamazonas era dueña de los derechos del Barcelona. En esa época no existía Gol TV, no existía el manejo de los derechos por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni de Gol TV, sino que cada club manejaba sus derechos. Barcelona había vendido los derechos de televisión a Teleamazonas durante qué cantidad de tiempo, pero justo antes de que se desarrolle el último año de contrato que tenía Teleamazonas, que era precisamente el 2011, Barcelona revendió, usemos ese término, revendió los contratos, el contrato de televisión en el 2010 con TC Televisión y Gamavisión. Y entonces yo me encuentro con una situación absolutamente insólita, sui generis. Y yo llego a la presidencia del Barcelona y para la Noche Amarilla yo tenía 2 cadenas de televisión distintas y competidoras como dueña de los derechos. Tenía Teleamazonas por un lado y tenía TC Televisión por otro lado. Y tenía que resolver ese problema y logré resolverlo con Teleamazonas. Logré que a través de flujos futuros de televisión indemnizarlo a Teleamazonas, o sea, devolverle lo que correspondía al año que tenía que pagarnos Teleamazonas, le devolví como quien dice ese dinero para no causarle perjuicio a Teleamazonas, pero impedí que se desarrolle una demanda civil que ya la había planteado ante la Cámara de Comercio de Quito Teleamazonas y que no solamente que lo hubiese obligado a Barcelona a pagar la cantidad que yo finalmente le di a Teleamazonas, sino que por indemnización era el doble. Entonces, más bien salvé a Barcelona de esa indemnización que era prácticamente un hecho que se sentencia en contra del club, porque realmente pues Barcelona había en ese momento violado un contrato de vender unos derechos de televisión que ese año, al menos el 2011, tenían dueño por contrato y era precisamente esta cadena de televisión que acabé de señalar. ¿Cómo está, don Alfonso? Le saluda Ramón Morales y gracias por estar en el toque por Radio Caravana. Un gusto. A ver, perfecto. Ya ha dado usted su argumento. Me parece bueno que lo haga una vez más, sobre todo para que el hincha barcelonista o el hincha en general lo entienda. Se dio a conocer por parte de la firma auditora el tema de los 51 millones de dólares de deuda del Barcelona. Para ex dirigentes dicen no, están equivocados, nosotros tenemos otra deuda. Yo le pregunto a usted, como ex dirigente del Barcelona, como socio del Barcelona, como barcelonista de cepa, querendón del conjunto canario, Barcelona en deudas, hablamos de deudas, ya es una enfermedad completa que no tenga cura, porque no quiero referirme a la enfermedad por respeto a quienes pueden estar sufriendo, o es una enfermedad que puede tener cura a futuro con todos estos millones de deudas, porque ya no hablamos de 1, de 2, de 5, hablamos de más de 30 millones de dólares y 51 millones de dólares, como decía la firma auditora, según lo que publicaron ex dirigentes. ¿Qué opinión le merece y qué mecanismos se pueden utilizar en honor al tiempo, don Alfonso? Gracias. Bueno, sí, la verdad es que es increíble que el club se haya endeudado con tanto, ¿no? Imagínate tú, Barcelona al cierre de el 2011, de mediados del 2011, o sea, justo antes de que ingresen los hermanos Novoa, Barcelona tenía 20 millones de deuda consolidada y ahora tiene 51 millones, es decir, 31 millones de dólares más. Es decir, se aumentó en apenas 8 años en un 150% de toda la deuda acumulada desde que se comenzaron a generar deudas hasta el 2011. O sea, ¿desde cuándo se comenzaron a generar deudas? Digo yo, desde los 80, inicios de los 90, porque esa es otra cosa. Barcelona en esta auditoría del 2011 hay demandas de Olger Quiñones, hasta una de Macanaki,
o sea, de una serie de jugadores de los años 80, de los años 90, y entonces se cerraba, digamos así, el valor de la deuda en 20 millones, pero a la nueva auditoría, 8 años después, estamos hablando de 51 millones de dólares, lo que me parece una locura realmente, una cosa terrible, más aún tomando en cuenta de que igual muchas de estos valores adeudados hasta el 2011, igual se fueron pagando, porque eran deudas incluso fatales, en el sentido de que si no se pagaba hasta cierto tiempo el equipo no podía jugar, etcétera. O sea, las directivas del 2011 al 2015 y del 2015 al 2019 igual iban pagando deuda, es verdad. Pero eso quiere decir que incluso se terminaron endeudando más, porque digamos que hayan bajado unos 10 millones de deuda, pero al numéricamente haberlas incrementado en 31 millones, quiere decir que realmente terminaron endeudándose en 41 millones. Los 10 que bajaron los recuperaron más 31 millones de dólares más. Entonces, sí, y con una cosa que también hay que decirlo de manera clara. En una época, en esta década, en donde realmente el flujo de ingresos de los clubes ha sido superior al de otras décadas, porque ahora, y especialmente en los últimos años, existe esto de Gol TV, en donde los equipos reciben cantidades importantes por derechos de televisión, más regalías, la propia expansión publicitaria dentro del fútbol ha sido mucho mayor que antes. O sea, los mismos directorios han reflejado ingresos muy altos. Entonces, si se han reflejado esos ingresos muy altos, ¿cómo es posible de que la deuda se haya incrementado tanto? ¿Cómo es posible que el gasto operativo del Barcelona haya desbordado totalmente las altas cantidades de ingreso económico que ha tenido el club? Entonces, pero eso es algo que tienen que explicarlo, o tienen que explicarlo los propios directivos que estuvieron al frente de la institución. O sea, a mí no me corresponde ser juez, a mí no me corresponde ser fiscal. Es más, de Barcelona ya no hablo sino de su historia futbolística, ese tipo de cosas. Yo participo en este tipo de entrevistas es cuando alguien me toca, y cuando alguien me toca sin fundamento, cuando alguien me toca sin ningún tipo de argumentación. Precisamente ahorita encontré y le estaba enviando al WhatsApp de Carlos Víctor para que veas lo que se le debía a Interagua a Carlos Víctor, $2.940.553, ahí está en esa auditoría. $2.940.553. Imagínate ese tipo de deudas que ha tenido Barcelona, y yo no sé si esas deudas han sido superadas o han crecido. Siempre estamos enterándonos de que hay problemas con el agua potable, con la luz eléctrica. O sea, una cosa terrible realmente, queridos amigos. Sí, lo estoy viendo, Alfonso, y te agradezco la gentileza y la confianza, porque lo tengo aquí en mi WhatsApp, te agradezco. Dice acreedores, aquí está una fila: Interagua, con el valor que tú mencionas, bueno, una empresa de insumos eléctricos, una persona natural, una constructora inmobiliaria, hasta una agencia de publicidad aparece aquí, con también deudas que aparecieron ahí. La verdad que este tema es tan amplio y todo, y no se puede hablar así en concreto con un desglose correcto o real si no se conocen esos detalles por parte de la empresa auditora. Alfonso, con todo respeto te planteo esta pregunta: ¿por qué esa reunión de expresidentes que encabezó Jaime Nebot para pedir a PKF que haga esta auditoría con la aprobación del directorio pasado del Barcelona no te incluyeron a ti en esa firma de notables como expresidente, y habiendo sido tú una persona que puede sacar pecho y decir, señores, yo no dejé deudas, no dejé acreedores? Y un amigo, que no lo voy a nombrar porque pidió que no lo nombre, pero es un abogado reconocidísimo de aquí, dijo: Carlos Víctor, recalca también que Alfonso Juan en su administración tampoco dejó juicios. Por tanto, en ese aspecto, con las limitaciones del caso, fue buena tu gestión, Pocho. ¿Por qué no te incluyeron en esa lista de expresidentes para aparecer ahí también? Bueno, yo no sé si fue una lista o un comité de expresidentes, porque de los expresidentes realmente el único que vi ahí es al ingeniero Romero, no lo vi a Octavio Hernández, no lo vi a Leonardo Borer, incluso es cuñado de quien presidió ese comité, que fue el exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio de Barcelona, Jaime Nebot. En todo caso, José Tamariz está. Bueno, Pepe Tamariz,
Que de paso, pues tú sabes que tanto Pepe Tamariz como, y si hubiese estado Galo Rollero, seguramente Galo también iba a estar ahí. Son personas muy cercanas al exalcalde y al presidente vitalicio de Barcelona. O sea, seguramente en razón de la cercanía con ellos, se habrán reunido, habrán conversado, y en todo caso fue un acto absolutamente voluntario, independiente de ellos, y a los cuales pues más bien el club tendrá que agradecerles por el esfuerzo que hicieron de financiar, de pagar, de impulsar esta auditoría, porque esa es otra cosa. Una auditoría de esta naturaleza no es una cosa fácil, no es una cosa tampoco de soplar y hacer botella. O sea, si cuesta, una auditoría de esta cuesta 80, $100,000, aunque parezca mentira. Yo quise hacer una auditoría para saber en qué estado encontraba Barcelona, pero cuando me dijeron que una auditoría de esta costaba como $85,000, no, gracias, con los $85,000 pago problemas que tengo en este momento en el equipo, ¿no? Mira, ahí te envié otra foto, Carlos Víctor. Lamentablemente tenemos que trabajar así porque no hay manera física de en este momento poder generar evidencia. Mira, justamente por el tema Serviski, yo quería señalar un testimonio de la propia auditoría. Dice: en nuestra revisión de los documentos de soporte de la deuda con Serviski S.A. verificamos, o sea, observaron que entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011 esta empresa entregó $385,000 al club en cheques bancarios y transferencias de dinero, e incurrió en el pago de sueldos, primas mensuales y primas de contratación de jugadores a nombre del club por $419,404. ¿Por qué hago énfasis en esto? Para que quede además en evidencia, para que quede claro de que incluso ese contrato que se hizo con Serviski, el 100% del dinero reportado en ese contrato entró a Barcelona, que lo ha verificado, como dice claramente esa auditoría de PKF, los valores exactos y sobre todo en el uso, todo relacionado con el club y con el equipo de fútbol, pago de sueldos, primas mensuales, primas de contratación cuando se lo hizo directamente a través de la propia cuenta de Serviski, o directamente pues cuando hizo un depósito al club de $385,000, cuando dice que está verificado que la empresa entregó al club en cheques bancarios y en transferencia de dinero. Entonces, todo está, por eso te digo que mi administración está auditada y todo consta en la auditoría que hizo la propia PKF hace 8 años. Por eso que yo me puedo defender, Carlos Víctor, porque lo mío fue absolutamente transparente. No solamente fue transparente en el sentido de que yo ponía las cifras y los valores en la página web, sino que además todo está documentado. Entonces, por eso que a mí nadie me ha podido molestar. Mira, a mí me pusieron, cuando se pusieron en el plano al inicio de la administración de los hermanos Novoa, con quien guardo una muy buena relación, quiero decirte. Bueno, tú fuiste testigo, algún momento tuvimos un cruce muy duro con Lucho, pues con Lucho ya nos llevamos bien. Con Toño me llevo bien, con Pancho Ceballos me llevo bien. Yo ya no me peleo con nadie, no me interesa pelearme con nadie realmente. Pero en todo caso, cuando... O sea que el personaje de Hawk ya quedó para el recuerdo. Sí, Carlos Víctor, yo ya no... Mira, peor con esta pandemia, me he dado cuenta de que la vida es tan corta y tan... Y tan, no vale la pena pelearse, Alfonso, que te puedes ir de un día para otro. Se nos fue tanta gente amiga, tanta gente conocida. Yo con esto, si ya antes yo estaba en ese sentido tranquilo, con esto de la pandemia, realmente valoro tanto cada minuto de vida que no vale perder un solo minuto de vida peleándose con nadie. Otra cosa es responder cuando te tocan, ahí sí, me tocan, yo respondo. Pero si nadie me molesta, si nadie me molesta, yo no tengo por qué molestar absolutamente a nadie. Entonces, los Novoa, pues cuando recién llegaron a Barcelona, pusieron ahí una denuncia en la fiscalía. Yo llevé toda mi documentación a la fiscalía, di declaraciones como 7 horas en la fiscalía, y al final, ¿cuál fue la resolución de la fiscal que manejó esa causa? De que había sido hasta una irresponsabilidad esa denuncia. Y yo bien pude haberla seguido por maliciosa y temeraria, pero ¿qué iba a perder tiempo y qué iba a causarle molestia en ese momento al Barcelona de poner en apuros a su presidente, a su directiva? Por una tontería que finalmente yo logré que se aclare lo que tenía que aclararse, de que fue un acto irresponsable. Y así cada vez que a mí me han tocado, yo salgo con pruebas, salgo con documentos. A mí lo que no me gusta es que me anden molestando por cosas que no ocurrieron, y sobre todo con este tipo de declaraciones, ¿no? O sea, yo no sé qué le pasó a Isidro,
que Rollero 5 millones, que Pocho endeudó con 5 millones, yo no he endeudado con un solo dólar, y puedo meter las manos al fuego que tampoco Rollero endeudó con un solo dólar al Barcelona. Ya he dicho, sí, señor. No he dicho yo, ya he demostrado con documentos de dónde está, en dónde está esa deuda de 20 millones de dólares con que se cerró el 2011, en Interagua, en todo lo que sí. Yo corroboro lo que dice Pocho, porque una de las últimas entrevistas que dio el economista Rollero cuando ejerció el cargo de presidente del Barcelona, y José Lo Sánchez está aquí conmigo, fue el de Campeonato Canal 1, y nos llevó los documentos para decirnos, señores, así me voy del Barcelona, aquí está, este es el valor que queda en caja, 800 y pico mil, me acuerdo, no tengo el valor exacto. Sí. Pero Rollero, al igual que tú, Pocho, y el economista, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria, dejó algo muy parecido, cifras más, cifras menos, pero dice, señores, así me fui, que es el caso tuyo también. Es que, Carlos Víctor, Rollero era tan austero que cuando cada vez que hacía una asamblea de aniversario, lo que sea, no quería gastar ni en el conserje, él mismo andaba en su carrito repartiendo las invitaciones, ¿te acuerdas? Llevaba las invitaciones a las radios, a los invitados. O sea, era un hombre austero. Pero ahí se daba con usted, en eso de austero se da con usted. Sí, oye, yo era de los que cuando yo llegué a Barcelona, mi primera discusión fue con el jefe de concentración por una propina exagerada que dio a los que ayudan ahí en el comisariato a llevar los paquetes del carro. Yo dije, ¿qué pasó? Siempre dije, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo que $30 en propina? ¿En serio? Pero no lo hice por los $30, lo que le quise evidenciar es que yo sí iba a revisar hasta el último centavo y que no me iba a meter gato por liebre. Entonces andaba yo cuidando eso, que aguanten un poco el gasto del tema de las camisetas, porque yo me daba cuenta porque de repente por ahí rápidamente desaparecían camisetas, botines, etcétera, y me llegaban denuncias sobre el tema. Entonces todo eso yo tenía que poner en orden en esas cosas chiquitas, porque a veces la plata se te va en esas cosas chiquitas que no te das ni cuenta. Claro que sí, Pocho. Mira, tengo dos cositas rápidas. Primero, un saludo que nos envía, y qué gusto y de verdad un privilegio que nos escuche don Alfredo Escobar, el presidente de Claro. Nos está escuchando, dice: saludo a los amigos Carlos Víctor y Pocho, abrazo de salud y energía, especialmente para ti, Pocho, te manda Alfredo Escobar. Un abrazo a mi gran amigo, un extraordinario ejecutivo, una persona que realmente yo admiro mucho y que gracias a él el fútbol tiene su fiesta anual como debe de tenerla, por lo grande, justamente el bichito del fútbol. Él nos ha hasta internacionalizado al fútbol ecuatoriano con este tipo de cosas, así que yo lo felicito también y por supuesto le mando un fuerte abrazo rompecostillas, como decía Aristides Castro, a Alfredito Escobar. La última, Pocho, y con esta despido por tiempo, reitero. Quiero tu opinión. PKF ha realizado una auditoría gestionada por exdirectivos del Barcelona. Ya se conocen sus resultados, los documentos reposan en manos de la actual directiva, que son más de 60 papeles, dijo el propio señor abogado Jaime Nebot. Pregunto, Pocho, ¿por qué esta directiva ahora va a hacer otra auditoría externa? Digo yo sobre lo mismo. A los que no tenemos mayores ideas de esto, podemos saber de qué se trata o por qué, si hay una que recién se hizo, se va a hacer otra más. Sí, yo creo que si ya hay esa auditoría que salió Grateche para Barcelona, yo creo que ya ahí ya tenemos un valor referencial. PKF es una auditora reconocida, es una auditora seria. Yo creo que más bien a partir de ahí ya tienen que chequear valores, tienen que obviamente pedir justificaciones, porque ahora tampoco es que deuda significa sinvergüencería, pues cuidado, atención, o sea, escarbando, evidentemente pues cada responsable tendrá que decir: esta deuda se generó por esto, por lo de aquí, por lo de más allá, más acá, aquí están todas las justificaciones. Bueno, está bien, están justificadas la deuda, nadie se ha llevado un centavo, es deuda que ha generado Barcelona. Ahora, si también no hay cómo justificar o no tienen cómo justificar, bueno, entonces ahí sí ya viene la sospecha. Pero yo creo que con esta auditoría que se ha hecho, deberían de ahorrarse elaborar una, porque como yo dije hace un ratito, estas auditorías no son de, a ver, toma $1,000, $2,000, déjame una auditoría. Estas auditorías, Pocho, pero te interrumpo, Pocho, el que está fuera puede entender que se desconfía de la que se hizo y se va a hacer otra. A ver, yo creo que a lo mejor ya hubo el compromiso con alguna auditora de que se haga una auditoría. No sé si ya incluso se adelantó algún pago y de repente apareció esta otra que fue, digamos, una donación. Y entonces, o sea, ahí sí yo no te podría responder eso, porque más bien le correspondería, en este caso,
o hacemos, Pocho, como el paciente que está delicado y uno busca a veces 3 dictámenes médicos, no uno solo, para ver, bueno, luego cuadrar los diagnósticos y ver, bueno, aquí sí hay coincidencia, acá no. Digo yo, no quiero verlo en el mejor sentido de la palabra, sí, que se me entienda bien. Podría ser eso, ¿no? La verdad es que ahí ya esa respuesta te la podría dar bien la nueva directiva de Barcelona, tanto Alfaro, Salem, que son los que están al frente de la parte institucional y sobre todo de la parte económica, si se justifica o no se justifica, o por qué razón se justifica hacer una auditoría adicional. En todo caso, para terminar, y no solamente agradecerte por todo, Carlos Víctor, por este espacio, lo importante es que quede claro que al menos eso que ha dicho el expresidente Romero no es real. Siempre también que tengan claro una cosa, por ahí el viejo dicho popular, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es déficit, otra cosa es deuda. Deuda es algo, es una obligación que en algún momento se adquiere y para la cual, una vez que está consolidada, tú tienes que de otros recursos buscar, o de otras fuentes de ingresos, buscar los recursos para cumplir con esas obligaciones. Déficit es cuando tú estás haciendo un ejercicio financiero, digamos que anual, en un mes te quedaste corto y te superaron los egresos sobre los ingresos, pero tú ajustas un mes, 2 meses después y logras pensar con tus ingresos, bajando los egresos, y ahí equilibras nuevamente la balanza. O sea, por eso una cosa es déficit, otra cosa es deuda. Puede ser de que en mi administración yo haya quedado con un déficit de 1 mes y medio que no alcancé a pagar, etcétera, porque yo no terminé el año, yo terminé hasta mitad de temporada. O sea, después de que yo terminé, el año siguió, Barcelona tuvo nuevas taquillas, tuvo un buen rendimiento futbolístico posteriormente, tuvo como 4 o 5 estadios llenos. Entonces, el déficit pudo haberse cubierto en ese momento. Una cosa es déficit, otra cosa es deuda. ¿Qué es deuda? Dejar endeudado al equipo con demandas judiciales. ¿Qué es deuda? Haber despedido jugadores, haber perdido esos juicios y no haber pagado las indemnizaciones del caso, y que estas indemnizaciones hayan crecido exponencialmente. ¿Qué es deuda? Dejar acumulado ahí el pago de agua potable, de luz eléctrica, etcétera, por años, y que llegue a casi $3 millones y en ese momento no tengas de dónde pagar. Ese tipo de cosas, ni siquiera con la casa de los jugadores extranjeros. Ustedes pueden preguntarle fuera de micrófono, pero no vale que lo comprometan, pero pueden preguntarle fuera de micrófono a Matías Oyola, por ejemplo, si alguna vez tuvo problemas en los 6 meses en que yo fui presidente con su casero. En ningún momento el casero le fue a tocar el timbre, por ejemplo, porque hasta los caseros los tuve al día, en la medida de las posibilidades que tenía Barcelona en ese momento, Carlos Víctor. Pocho, un gran abrazo para ti, gracias por tu tiempo, por la amplitud de exposición que tuviste para nuestra inquietud y el planteamiento que ameritaba hacerlo contigo como protagonista e involucrado en todo este último tema que se ha mencionado y ha hablado mucho sobre la gran auditoría que hizo PKF a las finanzas del Barcelona. Un gran abrazo para ti, Pocho, y será hasta cualquier momento. Un abrazo, Carlos Víctor. Un fuerte abrazo para ti y para todos tus colaboradores. Gracias. A nombre de José, Joaquín, Ramón, que hemos estado en esta entrevista con Alfonso Jarpa. A nombre de Smartphone Soluciones, recuerda, no te expongas en lugares llenos de gente. Visita nuestros locales, contamos con todas las medidas de bioseguridad en los locales de Smartphone Soluciones, en Avenida Principal Entre Ríos y en Plaza Aquí Local 55 frente a KFC. Horarios de atención de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10:30 de la mañana a 3 de la tarde. También contamos con servicio a domicilio, ya lo sabes, Smartphone Soluciones te espera. Tenemos pausa, Capelito, 13:26. Acá tenemos un dato estadístico. Esto en este programa.
Pelo, que está aquí con nosotros como coordinador, y por eso él es el productor musical que puso, hoy es el Día Internacional del Niño, y puso Cara de Niño, esa salsa muy conocida. ¿Cuántos años tiene esa salsa? Pero es de las buenas. Bueno, la seguimos. Alfonso Jar, bueno, expuso su situación personal, porque él como presidente del Barcelona dice necesitaba aclarar esto. Lo invité para conversar y obviamente dejó todo muy, pero muy claro. Así que nosotros seguimos ya dándole la vuelta a ese tema y bien yéndonos a otro que también está candela, como es el tema Liga Pro, COE y todo lo demás. Así que, Joselito, ¿qué le parece? Sí, efectivamente, Carlos Víctor, y mire que ayer se discutió mucho, ayer, bueno, domingo, no había actividad normal de los clubes, creo que normalmente es el día de descanso, a pesar de todos estos inconvenientes que hemos vivido, pero se había generado la expectativa de qué iba a pasar hoy, de si hoy se iba a dar o no una práctica del Club Sport Emelec, y tengo que citar la fuente, el colega Sergio Basante, me parece que él confirmó, estuvo presente en el Polideportivo de Los Amanes, y él publicó en sus redes sociales, en su cuenta Twitter, que Emelec entrenó hoy, y sinceramente nos llama poderosamente la atención, porque existía un comunicado por parte de la Secretaría del Deporte que no se permitía el entrenamiento profesional, sí el entrenamiento de alto rendimiento, y son dos cosas totalmente distintas, Carlos Víctor. Ya, yo lo sé, esto lo hago como pregunta, no lo afirmo ni lo aseguro, por si acaso. Ramoncito, si tú quieres, mete cuchara también. Esto que hoy se ha comprobado que sucedió, Emelec volvió a trabajar, reitero, vuelve a trabajar bajo las normas de seguridad que lo había hecho antes, pero se lo puede tomar como una especie de desobediencia, desacato, rebeldía a una directriz que ya se impartió desde las autoridades de gobierno. Bueno, yo creo que desacato lo dijo en el documento ayer la secretaria del Deporte, es un desacato. Lo que pasó jueves y viernes lo calificaron ya como un desacato, y entiendo que lo de hoy va por el mismo nivel, Ramón. A ver, hoy día me lo explicaba un abogado que conoce mucho del tema. Yo en estos temas, cuando se trata de imponer la ley, unos piensan de manera distinta. Desacato es llevarlo ya a un tema penal. Eso me explicaba hoy día un abogado. Lamentablemente aquí tenía todo en el WhatsApp, en el escritorio, la explicación, pero no sé qué pasa con el celular, que se me desactiva completamente. Este es un tema que me lo explicaba también esta persona, cuando decía, a ver, el COE nacional es el que tiene que dar las directrices, el COE nacional, que garanticen una serie de cosas que solamente las puede dar el COE nacional. El COE cantonal es el que emite una orden, o llamémoslo de esa manera, suspensión. ¿Quién no ha emitido aquello? El COE cantonal. Eso es lo que me explica el abogado. Yo aquí no defiendo las posturas del uno ni del otro. Es lo que me explica. 2. Usted tiene, Carlos Víctor, José o el resto de los compañeros, ¿alguien tiene entrenamientos del Emelec? Entrenamientos. ¿Alguien vio un entrenamiento del Emelec? ¿De alguna página web? No, yo no. Si me lo estás preguntando, te digo yo no. He visto unas cuantas fotos que supongo se están moviendo y nada más. Ya, se dice en el tema pruebas físicas, ¿no? Es lo que dice lo que mandó. Me voy a separar un rato del video, porque voy a revisar aquí en el celular. Es lo que dice el comunicado enviado en su momento por el mismo. A ver, acá está. El 28 de mayo, el asunto protocolo del COVID. Dice señor Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Profesional del Ecuador, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
Con un cordial saludo, atento saludo con un cordial y atento saludo en mi calidad de secretario del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en atención al oficio número tal, mediante el cual se expresa lo siguiente. Se autorice con los respectivos protocolos aprobados la reactivación, el fútbol profesional ecuatoriano, empezando con la actividad física de los jugadores de los clubes que compiten en nuestros campeonatos, para posteriormente iniciar también la competición oficial, pero sin público hasta que se establezca lo contrario. Reitero, acá en otro de los apartados dice, autorizada para iniciar la actividad física de los jugadores. Ese comunicado, a mí, leyéndolo y teniendo al menos ese documento como la actividad física, a mí me compromete pues a seguir la actividad física. Si hablan de desacato, debe ser sancionado penalmente. ¿A quiénes van a sancionar o anunciar? A ver, ¿dónde está el informe? Ese informe que manifestaban, y que se los leo, no está detallado. A ver, en base a que Ramoncito, el entrenamiento. Interrumpo. Sí, Ramoncito, te interrumpo. Para ti y para Joselo, pero responde tú porque estás en el uso de la palabra. Para ti y para Joselo, el documento que ayer se emitió y que se leyó y que se lo publicó y todo, para mí hay algunos puntos confusos. Para mí, no sé si para ustedes. Para ti también te generó alguna confusión, algunos términos utilizados en los párrafos. Pero por eso le estaba explicando, Sensei, el tema de, aquí se lo voy a leer de nuevo, gracias a Dios me abrió esto del WhatsApp. Cuando se dice, se autoriza con los respectivos protocolos aprobados la reactivación del fútbol profesional ecuatoriano, empezando con la actividad física de los jugadores de los clubes. Hablo del documento del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia. Y acá, en otro de los apartados, dice, al respecto me permito comunicarle que en el marco normativo presentado por la institución que usted acertadamente dirige, eso en referencia al señor Miguel Ángel Lor, que enmarca en los lineamientos aprobados por el COE Nacional para el reinicio de las actividades de entrenamiento del deporte nacional. Por tanto, la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador se encuentra autorizada para iniciar la actividad física de sus jugadores. Y yo vuelvo a reiterarles a ustedes o a cualquier otro de los colegas, si alguien tiene el video completo de un entrenamiento del Emelec, por favor, súbanlo a las redes. ¿Quién tuvo el entrenamiento completo del Emelec? No sé, yo no lo he visto en redes. Si hablan de un entrenamiento completo, yo no lo he visto en redes. Yo vi unas fotos ahí de algunos jugadores, a otros tomando las pruebas serológicas, otros corriendo por ahí, pero ¿ustedes vieron un entrenamiento completo del Emelec? Yo no lo he visto. A ver, tú cuando tú dices entrenamiento, Ramón, hablas de un trabajo colectivo, de un equipo en general, guardando las distancias y todos los demás, pero ya del colectivo, ¿no es cierto? Eso no se ha visto porque eso no se ha hecho. Se está haciendo un trabajo de acondicionamiento basado en exámenes previos cuyos resultados ya se conocen y con los que están aptos, bueno, se han empezado a mover. Esto es lo que es considerado como una desobediencia por parte del COE que emitió ese comunicado. Pero ¿cómo vas a emitirlo como desobediencia, Carlos Víctor o Joselo? Y aquí pueden pensar distinto el resto, yo aquí no estoy diciendo que piensen igual a mí. Si en el documento dice actividad física, pues Carlos Víctor, en el documento dice actividad física. Ahora hablan de un desacato, reitero, el desacato debe ser sancionado penalmente. ¿A quiénes van a sancionar o enjuiciar aquí? ¿Tienen las pruebas? Hay un informe de hora detallado. Señor José Los Sánchez, usted es el inspector de tal o cual institución del Estado. Usted, para decirme que yo he faltado o he tenido algún acto que no va con la institución, usted va pues y dice a su superior, don Ramón Morales se presentó a las 10 de la mañana con 11 minutos y entrenó, estaban presentes tal o cual. No hay un informe detallado al respecto. Entonces, esa es la explicación que me daba a mí un abogado que me explicó el tema, valga la redundancia, de desacato. No es cuestión de desacato. Y sobre todo, que me daba también su opinión acerca de lo del COE Nacional, que te lo repito. El COE Nacional da las directrices. El COE Provincial es el que tiene la potestad de decir, señores, esto no se realiza o no. El COE Provincial no se ha manifestado. Entonces, ahí viene este problema para muchos que ha sido que el Emelec se ha adelantado, para otros que
que están yéndose en contra de la ley. Aquí ya viene otro tema más de enfrentamientos regionalistas entre Quito, Guayaquil, entre la costa y la sierra. Se tratan de maquillar otros aspectos de momentos que llamaban la atención para tratarlos en otro tema. Se trata de desprestigiar también a la institución llamada Liga Pro. Entonces, todo eso conlleva, lamentablemente, a un atraso completo a este tema de los entrenamientos que tendrían que empezar el 8 de junio, en 7 días. No sé si más adelante se puede emitir también algo al respecto para rectificar todo esto que se está llevando, ¿no? José. Sí, sobre el tema, a ver, y yo lo he dicho ya en algunas ocasiones, para mí todo obedece a una falta de precisión en la comunicación y de pronto incluso con una interpretación que ha sido libre de mucha gente. Unos lo han interpretado de una manera, otros de otra. Voy a citar el tweet del Club Sport Emelec, publicado el 28 de mayo y está en la cuenta de Twitter del Emelec y ustedes lo pueden revisar. Dice: arrancamos de nuevo. Los jugadores del primer equipo vuelven al trabajo en el Polideportivo Samanes de Emelec. Y continúa: el equipo ha realizado pruebas médicas y físicas. Ok, aquí, y yo decía, y lo argumenté ese día que hablamos del tema, mi fuente siempre me dijo eran pruebas médicas y pruebas físicas. No se trataba de un entrenamiento. Incluso si usted se pone más estricto con el término, la prueba médica lleva de por sí un trabajo físico, que te pones una caminadora, que te ponen unos parches de esos para ver cómo está el corazón, te hace un electrocardiograma, pero estás haciendo una exigencia física. Entonces, eso ahí quizás por la maquinaria, por los implementos técnicos, no lo pudieron hacer y tuvieron que recurrir a la cancha donde los jugadores hicieron un trabajo físico. Ok, que se lo puede considerar, reitero, como una prueba. Ahora, el término es, los jugadores del primer equipo vuelven al trabajo. Entonces, ese vuelven al trabajo se ha interpretado por muchos sectores de la prensa y de la afición, la opinión pública en general, de que volvieron a los entrenamientos. Yo entiendo, una vez más, tratando de buscarle una explicación a todo esto, vuelven al trabajo porque le dicen al jugador que es trabajador del Emelec, le dicen: ya no vas a estar en la casa el día jueves, sino que el jueves tienes que presentarte a hacer una prueba en el Polideportivo de los Samanes. Entonces ya es como el régimen del club, vuelves al trabajo del club, pero no es que vas a hacer un trabajo exigente, vas a hacer un partido, no, vas a hacer una prueba que está dentro del régimen considerado trabajo del club. Pudo haber sido, ¿no? De pronto pudieron haber omitido ese término de trabajo y simplemente pudieron haber puesto: los jugadores del primer equipo se realizaran pruebas médicas y físicas. Y para de contar, y estoy seguro que no estallaba toda esta bomba de comentarios, dimes, diretes, malinterpretaciones o interpretaciones al libre albedrío. Creo que para mí hubo un error en el mismo momento de esa publicación, porque de pronto no fueron tan precisos y la dejaron abierta para que la gente piense muchas cosas. Carlos Víctor, hoy, y solo termino con esto, Carlos Víctor, hoy Emelec, según el colega Sergio Basantes, volvió a los entrenamientos, lo que dice Sergio, y Emelec en cambio no ha publicado absolutamente nada en sus redes oficiales. Entonces, pero, a ver, pero José, ¿en qué quedamos? Voy a tu experiencia de comunicador. A Sergio yo lo quiero mucho, por si acaso, ahí lo aprecio y lo respeto mucho y fuimos compañeros. ¿Qué término hubieras utilizado tú? ¿Volvió a moverse? ¿Volvió a trabajar? ¿O volvió a los entrenamientos? Porque la palabra entrenamientos te encierra ya, la palabra que dice ya está haciendo un trabajo formal. En cambio, si volvió a moverse, volvió, qué sé yo, otra palabra que no diga entrenamiento, que esa es la palabrita que parece no le gusta a la gente del COE. Pero a ver, yo cito una vez más el tweet del Emelec, Carlos Víctor, y al que hago referencia.
porque es el oficial del Emelec. Dice, reitero, los jugadores del primer equipo vuelven al trabajo del Polideportivo de Samanes. El equipo se ha realizado pruebas médicas y físicas. Vuelven al trabajo. Entonces, lo que yo digo es, hubiesen puesto simplemente, en lugar de vuelven al trabajo, hubiesen puesto, el equipo se ha realizado pruebas médicas y físicas. Y para de contar, no se desataba todo este inconveniente que termina incluso con una reacción a nivel de gobierno, porque el Ministerio del Deporte o la Secretaría del Deporte es una secretaría del Estado, del gobierno. Ya, pero me dice un amigo abogado que está muy al tanto de este tema, y aquí tengo el celular, mira, te lo estoy mostrando, y lo voy a leer, porque me escribió y me dice: el Ministerio de Deportes no está capacitado para suspender actividades que los municipios de cada ciudad ya han habilitado al pasar el semáforo de verde a verde o amarillo. Es como si mañana el Ministerio de Industrias dice que las fábricas de metalúrgica y de cables deben suspenderse. Es igual de inaudito. Se está arrogando funciones que atentan contra el derecho. Me lo dice un abogado. Y esto es que aquí estamos tomando partido para que sí tiene razón Neme, tiene razón Emelec ni nada. No queremos darle una interpretación justa a esta situación que se ha prestado para varias interpretaciones. Pero aquí una persona del derecho me lo está diciendo así de claro. Dice, no está capacitado para suspender actividades que los municipios de cada ciudad ya han habilitado. ¿En qué quedamos, maestro? Por eso le decía hace algunos minutos, Carlos Víctor, y lo reitero, la persona que también me dijo, un abogado conocedor del tema, ustedes dos lo conocen muy bien, me decía, el COE cantonal es el que tiene la facultad de suspender, el COE cantonal o provincial, es decir, para ser más explicativos, porque nos debemos a los oyentes, el COE del Guayas, ya, te lo estoy diciendo. El COE nacional es el que tiene la facultad nada más de dar directrices, me lo explicaba esta persona. Por eso es que Nassim Neme, el presidente del Emelec, ayer él decía, al que lo faculta acá la posibilidad de emitir aquello, es al municipio. Acá ya estamos en semáforo amarillo, hablamos de la provincia del Guayas. Cada quien tendrá su argumento al respecto. Lo que sí se deja ver ahora con el tema mediático es que otra vez volvieron las discusiones de que tú te adelantaste, tú eres el sabido, mira cómo quedas mal. Hay una guerra otra vez mediática entre la prensa de Quito, la prensa de Guayaquil, unos van, unos vienen, comentarios van, comentarios vienen. Acá hay que ver qué dicen más adelante las autoridades al respecto. Entonces hay que tener un poco también, yo digo, antes de detallar pensamientos en redes sociales que pueden llevar a pensar al resto de la enfermedad por tal o cual equipo. Yo digo que muchas veces también hay que conversar con las autoridades competentes al respecto para tratar de argumentar mucho más los criterios. O sea, yo no puedo decir está bien lo que hizo el COE o está bien lo que hizo el Emelec. Tengo que por eso hablar con directrices de las cuales me ha dado el entendimiento un abogado que sabe al respecto, para luego tratar de emitirlos también el criterio aquí en el programa. Si no, yo también como mero subjetivo doy, ¿sabe qué? No, el Emelec está bien que haga. Vamos, el Emelec tiene que entrenar de nuevo y está bien lo que hizo. No, ¿por qué lo hizo? ¿En base a qué? ¿En base a qué lo faculta? Si hay algo en la reglamentación, si hay algo en la Constitución, que es la palabra desacato. No es cuestión de decir, es que lo voy a suspender por desacato. No, hay que ver también la palabra desacato, en qué momento la puedes inferir en una desobediencia o en todo lo demás, José. Oigan, ¿y ustedes creen, rapidito Joselito, ustedes creen que Liga Pro va a redactar, emitir algún documento ya con un pronunciamiento definitivo, no contestatorio al COE, sino ya, bueno, señores, ¿sabe qué? Este es el documento, apruébenlo todos ustedes directivos, y a este nos vamos a seguir juntos y matamos este lío. ¿Para hacerlo bien o no? Debería porque ayer la señora Andrea Sotomayor, que es la secretaria de Deportes de nuestro país, dio declaraciones para Radio de Blue, y la verdad es que estaba muy molesta, incluso habló del desacato del Emelec, ella lo habló de esa forma,
y que por Emelec todo estaba paralizado y prácticamente se tenía que rever esa fecha del 8 de junio del retorno a entrenamientos de los clubes y que incluso estaba en riesgo. Reitero, declaraciones de la propia Andrea Sotomayor, así es que el 8 de junio vamos a ver qué va a pasar y de pronto este viernes se tomará una decisión por parte del COE Nacional y se le da una fecha de lunes, se da una fecha posterior. Pero yo tenía entendido que hay muchos directores técnicos, integrantes de otros clubes, dirigentes incluso, que están muy molestos por esta situación que gira en torno a la fecha de reinicio de actividades. Correcto, gracias Joselito, son las 13:56. Yo le quiero decir a todos los ecuatorianos que llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactívate Ecuador, impulsado por el gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios, con tasa del 5% de interés. Solicítalo hoy y empieza a pagarlo dentro de 6 meses, con un plazo de hasta 36 meses. Banco del Pacífico, tu banco. Y empezamos junio fuertes, sanos, robustos y... Acá tenemos un dato estadístico. Graba esto en este programa. Acá tenemos un dato estadístico. Graba esto en este programa. Acá tenemos un dato estadístico. Graba esto en este programa. Acá tenemos un dato estadístico. Graba esto en este programa. Acá tenemos un dato estadístico. Graba esto en este programa. Acá tenemos un dato estadístico. Graba esto en este programa.